pasada, si recuerdas, hermano. Yo como La hermana Andrea dice, hermano, yo tengo una pregunta. Vamos a ver la pregunta de la hermana Adriana. Dice, la hermana Adriana dice, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Por qué muy dicen buena que Jesús pregunta. dijo, yo soy el camino y la verdad, yo soy el camino de la verdad y la vida? Wa Correcto. alaikum salam wa rahmatullah, hermana. Que Allah la bendiga, hermana. Hermano, si quieres Es muy buena empezar pregunta. tú, si Sí, quieres empezar tú, y inshallah yo después, si hay algo, inshallah añadiré. mira, la pregunta es muy buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta clave para muchos de nosotros. Significa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que sus enseñanzas, lo que él ha traído, lo que él está enseñando, es la verdad, es el camino correcto y es lo que nos va a dar vida. El problema es que nosotros tenemos que seguirlo a él y no seguir lo que dice el cura o lo que dicen otros. Como dije, coja usted una Biblia que está marcada lo que dice Jesús de color rojo y nunca encontrará que Jesús dijo yo soy Dios adorando. Y yo voy a morir por vuestros pecados. La salvación se obtiene en creer que yo moriré por vuestros pecados. Nunca. Sino que va a encontrar que Dios dijo, que Jesús decía, Dios es más grande que yo. Dios es el creador. Dios, y me encomiendo a él. No puedo hacer nada si no es por su voluntad. Entonces, el camino, la verdad y la vida significa que siguiendo lo que él predicó, ¿qué es lo que él predicó? Es esto, creer en un solo Dios, adorarlo solamente a él, encomendarse a él y dirigirse a él, y que él solamente puede perdonarnos, solamente él puede salvarnos. Esa es la verdad, ese es el camino de Jesús. Y en esto encontraremos la vida eterna. Ahí estará la salvación para la vida eterna. Ahí estaremos bien, siguiendo las enseñanzas y el camino verdadero que trajo el profeta Jesús, la paz sea con él. Es esto. Lo que pasa, tristemente, lo han manipulado y lo han transgiversado y utilizan estas palabras para hacernos creer otra cosa que no es lo que él trajo, que no es su camino y que no es su verdad y que no es lo que nos va a dar vida. Este es el problema. Entonces, el camino es el camino de Jesús y de todos los profetas, creer en un solo Dios. Y esa es la verdad. No hay más verdad que esta verdad. Y esto es lo que nos da vida. Por eso en el Corán hay unos versículos que Allah dice, aceptad favorablemente a lo que el profeta os llama, que os da vida. ¿Qué es lo que nos da vida? Es la religión de Dios, seguir el camino de Dios, seguir lo que predicaron todos los profetas. Esto es el significado de este versículo que Jesús nos narra en este versículo de la Biblia. Wallahu a'lam. Y Dios sabe Que, más. que, que Allah te bendiga, mi querido hermano. Muy ¿Quieres interesante, añadir algo mashallah, más? mashallah. La hermana Adriana realmente, sí, la pregunta, has tenido razón en destacar la importancia de esta pregunta, que es una pregunta clave, que como bien has dicho. Yo solamente quiero decir a la hermana algo muy importante. Dos cosas o tres cosas, inshallah, a tener en cuenta para poder responder a esta pregunta si algún hermano cristiano se la hace a un hermano, la hace a un hermano o a una hermana. Primero, hay que entender algo muy importante. Los profetas y mensajeros anteriores al profeta Jesús, que representaban para su pueblo, cada profeta, respectivamente para su pueblo, representaba el camino y la verdad. Y aquel que buscaba tener una vida y tener una buena vida, lo único que tenía que hacer es seguir el profeta de su tiempo. Ahora, si el profeta Jesús, ahora hay gente que cuando la persona cuando citan, que nuestros amigos o hermanos cristianos, cuando citan este versículo, lo citan para decir, mira, que Jesús dice, yo soy el camino de la verdad, y con estas palabras ya no cabe duda de que ya nadie puede llegar a Dios sino a través de él. Pero ahora la pregunta clave, y la gente anterior al profeta Jesús, ¿cómo podía llegar a Dios? La gente en tiempo del profeta Muhammad, en tiempo del profeta Moisés, en tiempo del profeta Abraham, ¿cómo podía llegar a Dios? Simplemente la gente en tiempo del profeta Moisés y podía llegar a Dios a través del profeta Moisés y las enseñanzas del profeta Moisés. La gente en tiempo del profeta Abraham, en su tiempo, podía llegar a Dios a través de las enseñanzas del profeta Abraham y a través del camino del profeta Abraham. El profeta Abraham representaba para su pueblo el camino a la verdad. El profeta Moisés representaba para su pueblo el camino a la verdad. El profeta Jesús en su tiempo representaba para su pueblo el camino a la verdad.
Todos los profetas representan el camino a la verdad y también representan la vida, es decir, nadie tendría una vida digna, una buena vida, sino siguiendo las enseñanzas, el camino, el sendero recto de los profetas y mensajeros de Allah. Esto primero. Segundo, el profeta Jesús aquí, supongamos que el profeta Jesús dijo eso, este versículo atribuido al profeta Jesús. Aquí no dijo yo soy el destino, es decir, vosotros necesitáis llegar a mí. Eso no lo dijo. Dijo yo soy el camino. El camino nos hace llegar a algo, nos hace llegar a un destino, nos hace llegar a una finalidad. Aquí el profeta Jesús dice, a través de mí vais a llegar a algo más importante que yo. A través de mí ustedes alcanzarán algo más grande que yo. Yo, en comparación con la finalidad, el destino al que llegaréis, yo soy muy pequeño. Y por eso tened en cuenta esto. Dijo yo soy el camino, no soy el destino. Y hay una diferencia muy importante entre ambas palabras. Yo soy el camino, yo no soy el destino. Es decir, no necesitáis llegar a mí, sino a otro ser superior a mí, más grande que yo, otro ser más importante que yo, más poderoso que yo, y mi voluntad está por debajo de su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para entenderlo. En cuanto a en la vida, todos los profetas realmente dan vida a los corazones. Y yo creo que en otra charla cuando hablamos de esto, y vimos como el Corán está descrito, el Corán, Allah describe el Corán en el Corán como espíritu, simplemente porque nos da vida, porque los corazones apartados del Corán prácticamente son corazones muertos, son corazones endurecidos. Y esto es muy importante. Todos los profetas hacen esto y por eso muy fácil, muy sencillo refutar esta pregunta si algún... y también algo que no hemos comentado. Simplemente, perdón, querido hermano, quería añadir algo que sí, antes de olvidar. No, porque como bien has explicado el camino y la verdad, pero la vida también tenemos que saber que la manera de vivir aquí, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que tratar a los demás, incluso nuestras relaciones, la manera de alimentarnos. El profeta Jesús también habló de esto, también enseñó estas cosas, como lo hicieron todos los demás profetas. O sea que la buena vida aquí, la vida mundana, y la buena vida allí, está en seguir las enseñanzas, en seguir el camino del profeta que Dios ha enviado en tu tiempo. Entonces no solamente vas a alcanzar la buena vida eterna, sino también la buena vida mundana. Entonces Jesús también, podemos pensar que él también quería decir, si atribuimos estas palabras a él, Allahu A'lam, que también les enseñaba que la buena vida la obtendrían siguiendo sus enseñanzas que él les daba, siguiendo la práctica que él les dio, no solamente en la adoración, sino incluso en la manera de vivir, incluso en el trato con los demás, incluso en sus relaciones, en sus actividades diarias, su comercio, en su comportamiento con los demás, en su manera de alimentarse, en su manera de descanso. Todas estas cosas también los profetas enseñaban y habían grandes enseñanzas en ese sentido, que nos daban la buena vida. Sí, mi querido hermano, efectivamente. Lo que quería decir también que, como he explicado antes, sí, que hay que tener en cuenta cómo la gente anterior al profeta Jesús podía llegar a Dios, cómo la gente podía adorar a Dios. Así, cada profeta respectivamente representaba para su pueblo el camino a la verdad. Y aquí la hermana Jessica aclarando más el versículo que ha citado la hermana Andreana, y dice que añadiendo lo que dijo mi hermana, es más, dijo, nadie viene al Padre sino por mí, es parte de este versículo y lo explica, y explica el propósito de estas palabras, y simplemente, como hemos dicho antes, la gente en tiempo de Moisés, ¿cómo podía llegar a Dios? Podía llegar a Dios a través del profeta Moisés, es decir, siguiendo al profeta Moisés, no tomándolo como intermediador, las enseñanzas del profeta, el camino, el sendero del profeta Moisés. En tiempo de Abraham lo mismo, en tiempo del profeta Jesús lo mismo, en tiempo del profeta Muhammad como es el último profeta, se aplica lo mismo y Allah sabe más. Y la hermana Adriana dice que, alhamdulillah, jazakallah khairan, mis padres siempre me dicen esta frase y ahora dice, me acaba de dar la respuesta para mis padres. Subhanallah. Alhamdulillah, hermana, que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine el corazón de sus padres, les guíe. Allahumma amin. Y no tomándonos como intercedores, como intersectores entre Dios y tú, sino tomando sus enseñanzas
tomando la enseñanza del profeta, te vas a llegar a Dios, pero nunca pidiendo a este profeta, utilizándolo como un medio entre tú y Dios, ¿no? Lo que el profeta te va a enseñar siempre es que te dirijas a Dios único, sin asociados. Te va a enseñar cómo rezar, te va a enseñar cómo ayunar, te va a enseñar cómo tienes que purificarte. Esto es lo que los profetas hacían en su tiempo y en su época con su pueblo.